Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿qué hace un departamento de riesgo de crédito en un banco? La gestión del riesgo crediticio. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Comenzamos. Podcast Programa Aula. Un banco, como todas las actividades empresariales, está sujeto a diversos riesgos, financieros, no financieros, regulatorios. Hoy nos centramos en el riesgo de crédito, ya que, en el ámbito bancario, quizás sea el riesgo por excelencia. Queremos que nuestra audiencia pueda conocer más sobre la función de un departamento de riesgo crediticio. De la mano de Enric González, gerente del Departamento de Análisis y Contabilidad Sectorial de Grandes Riesgos en CaixaBank, descubriremos cómo funciona el área de riesgo de un banco. Bienvenido, Enric, a Formación Financiera Aula. Gracias, Josep. Un placer explicar en qué consiste y por qué es tan importante un departamento de riesgo de crédito. También contamos con Reyes Lluch, accionista de CaixaBank, con quien hemos comentado en muchas ocasiones la importancia de conocer y entender cómo funciona cada departamento de una entidad financiera. Hola Reyes, gracias por colaborar en este nuevo capítulo. Gracias a ti, Josep, por invitarme. Hola Enric, vengo con algunas preguntas sobre el riesgo de crédito. Hola Reyes, sé que quizás es un tema un poco complicado, así que espero resolver todas tus dudas. Estoy seguro de que tus explicaciones nos ayudarán, Enric. Reyes, ¿cuál es tu primera pregunta? Bueno, empezaría preguntando ¿qué es el riesgo de crédito en una entidad financiera? Para responder esta pregunta, yo creo que lo importante es saber cuál es la actividad tradicional de un banco. Por una parte, el banco capta dinero de ahorradores y de otras instituciones, y por otra parte lo que hace es prestar ese dinero. El principal activo de un banco, que decimos nosotros, son los créditos que tiene concedidos con clientes. Por eso hay una función de crédito que vela porque esos activos, esos riesgos, sean de la mayor calidad posible. ¿Qué significa que sean de calidad? Porque yo soy de Tortosa y a nosotros nos gustan las cosas muy bien hechas. Bueno, significa que ese crédito se va a devolver en tiempo y forma. Es decir, se va a devolver de la manera que tanto el cliente como el banco tenían previsto. Esto sería un buen patrimonio de créditos de un banco. Los créditos, el riesgo de crédito, como el resto de los seres vivos, nace, vive y muere finalmente. En el momento de nacer existe una función que vela porque esos créditos sean de buena calidad y sean los que interesan tanto al banco como al cliente. También existe un seguimiento de ese riesgo para comprobar que se está desarrollando de la forma que teníamos previsto. Y finalmente, puede morir de dos maneras. Puede morir bien o puede morir mal. Cuando llega el vencimiento se devuelve y todo sigue al curso habitual, pero también puede ser que el crédito no se devuelva y tenga algún problema, aunque esta situación no es habitual. Por eso existen diversas funciones dentro del área de gestión del crédito para cubrir todas esas fases. Hablas del área o departamento de gestión del crédito. Pero antes de conocer sus funciones, te quería preguntar si se puede decir que la principal propiedad de un banco es la cartera de crédito. ¿Por qué es tan importante y crítico el riesgo de crédito? Mira, como han dicho muchos banqueros durante décadas y casi siglos, un banco no muere porque venda más o menos, un banco históricamente muere porque sus créditos no son devueltos. El principal motivo por el que un banco le pueden ir mal las cosas es porque le aumente mucho la morosidad, que ese dinero que tenía prestado no se devuelva como el banco espera. Esto es algo que no solo es un riesgo dentro de la cuenta de resultados, dentro de los beneficios que puede tener un banco, sino que puede poner en riesgo la propia supervivencia de un banco como nos demuestra la historia, no solo la reciente. Pues sí que es importante, claro. Me comentabas que el Departamento de Gestión del Crédito es quien se encarga de todas las fases del riesgo crediticio. Es como el guardián de la rentabilidad de un banco, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Por un lado, la admisión, que es cuando llega el crédito, cuando lo estudiamos y se concede. Una de las cosas principales y que sorprende cuando hablas sobre esta función es que a los bancos lo que les interesa es que el préstamo se devuelva. Ningún crédito se concede solamente por sus garantías. Por muy buenas que sean las garantías, ningún banco quiere quedarse con ellas. Lo que quiere es que le paguen. Cuando se concede un préstamo, cuando se concede riesgo, lo principal es ver que realmente el cliente puede atender ese crédito tal como se había diseñado. En segundo lugar, estaría la función de seguimiento. Y finalmente, también existe una función que es de refinanciación, reestructuración, morosidad, que tiene que ver con cuando un crédito muere mal o está en una mala situación. Estas fases determinan las funciones que tenemos dentro de un departamento de crédito. De la primera función que explicas, la de conceder,
¿qué es lo más importante o qué tenéis en cuenta en el momento de dar el préstamo? Que un crédito o un riesgo no se devuelva o no se pague como estaba previsto es un fracaso del cliente, pero también es un fracaso del banco. Internamente esto se vive como un fracaso, porque quiere decir que al cliente las cosas no le han ido bien, que es humano y es lógico y puede suceder, o que nosotros lo hemos hecho mal. Por eso es interesante ver que un banco nunca quiere ejecutar una garantía, nunca quiere quedarse con las garantías. Lo que quiere es que le paguen tal como estaba previsto. Pero las garantías sirven para asegurar ese riesgo, ¿no? Las garantías solo sirven cuando no ha funcionado lo que esperabas que tenía que funcionar. Así es como habitualmente se comporta la banca. Es cierto que el hecho de que haya unas garantías nos permite estar más confortables y tener una mayor seguridad de que si las cosas van mal, podremos recuperar ese crédito. A nosotros, como banco, no nos gusta ejecutar garantías, como tampoco nos gusta que una operación se conceda por sus garantías. Tiene que concederse porque el cliente puede pagar. Parece una cuestión de matiz, pero no lo es. Es muy importante darse cuenta de cuáles van a ser los ingresos y gastos del cliente. Lo importante es saber que la forma y el diseño que va a tener ese riesgo se puede atender por parte del cliente. A veces es más sencillo y otras veces es más difícil de saber. ¿Qué otros puntos se tienen en cuenta? Un riesgo, cuanto más estándar, más fácil es concederlo, porque hay una experiencia previa. Todos tenemos experiencia en pedir un crédito para consumo, viajes, electrodomésticos, son créditos que se repiten muchas veces. Ese tipo de crédito es más fácil entender cómo se va a comportar. Son créditos de un importe más pequeño y además tienen mucha repetición, mucha experiencia y hay muchos datos de cómo son esos créditos. Por eso es sencillo llegar a concederlos sin demasiada complejidad elaborando un estudio razonable. Cuanto más diferente es un préstamo y más importe es, más se estudia. Significa que se estudia con especialistas en ese producto que se está concediendo, especialistas del sector económico al que va destinado. Poco a poco, a medida que se aleja de lo estándar y aumenta el importe, pasa por un proceso más detallado. Ya entiendo. Es lógico que a más complejidad, más necesita ser estudiado. Y de la segunda fase, ¿cuál es vuestra tarea a la hora de hacer el seguimiento? Lo que queremos ver cuando hacemos ese seguimiento es que el préstamo o el riesgo que se ha concedido se comporta de la manera prevista. Si hay algún cambio o alguna diferencia en la solvencia o cómo le están yendo las cosas a ese cliente, que puede ser que no le estén yendo tan bien, en ese caso, seguimiento, refinanciaciones u otros departamentos pueden intervenir para redirigir esa operación y que se comporte de la manera correcta, tanto para el cliente como para el banco. Esta sería la función de diversos departamentos que intervienen durante el seguimiento. Y si llega un tema de morosidad, ¿cómo actúa el departamento? Pues depende de cómo se estructure el banco. Algunos lo tienen incorporado en el departamento de riesgos y hay bancos que lo tienen fuera de esta área, pero básicamente se trata de reconducir esa operación de la mejor manera posible. Lo esencial es que el cliente pague. No nos interesa ejecutar en términos bancarios, ir a por esas garantías que comentábamos. Este sería el último recurso. Lo que se hace, Reyes, es, estudiando un poco al cliente, ver qué es lo que puede atender, viendo si existen alternativas de otras formas de riesgo, cambiar los préstamos y ajustar ese riesgo a la situación actual del cliente para permitirle continuar la relación con nosotros. También existe una función asociada al seguimiento que implica tratar de predecir si el banco va a sufrir pérdidas y el importe de estas pérdidas en los riesgos que tienen un comportamiento peor de lo esperado. Enric, nos has explicado todas las fases del crédito y cuál es vuestra tarea en cada una de ellas. ¿Pero un departamento de riesgo tiene más funciones en una entidad financiera? Por supuesto, Reyes. Hay otras funciones que yo las llamaría vista de pájaro. Hemos estado hablando de lo que pasa con un préstamo individual, el que nace, vive y muere. Pero existe algo que es la vista de pájaro, y es que nosotros tenemos muchos riesgos concedidos a muchísimos clientes, y al banco y a terceros les interesa saber cómo de saludable es esa cartera de crédito, y cómo de resistente es a malas situaciones económicas o algún impacto económico en algún sector. Por ejemplo, en España, todos tenemos la experiencia de la crisis inmobiliaria, que se inició hace 12 años y no es ningún secreto que la banca española tenía mucho riesgo en el sector inmobiliario. Lo que se trata de hacer en estas vistas de pájaro, con todo el inventario de riesgos, es ver si esa cartera de créditos tal como es y tal como está nos gusta, y cómo de resistente sería a diferentes o futuros impactos en la economía, o nos puede interesar saber si las pérdidas que tenemos reconocidas en esa cartera de créditos están bien, si son suficientes. Hay muchas funciones dentro de un área de riesgo que tienen que ver con esta vista desde lejos. De toda la cartera crediticia nos puede interesar saber cuándo vence, cuándo hay en particulares, cuánto en empresas, cuánto en hipotecas, cuál es la posibilidad de que las operaciones no se atiendan y las pérdidas que tendríamos en ese caso. Pero claro, entiendo que este análisis debe ser constante, porque la economía es cambiante, y entonces el estudio de esta cartera de crédito tiene que hacerse día a día. Bien visto, Reyes. Este estudio debe ser constante. Se monitoriza de una manera casi diaria. Es una función permanente dentro del banco. Piensa que la banca es un sector que tiene una fuerte supervisión de los organismos públicos, y estos organismos
organismos también quieren saber datos de esa cartera crediticia, porque son conscientes, como lo somos nosotros, de que ese inventario de riesgos concedidos es crítico para el banco y para su supervivencia. Por eso también hay departamentos del área de riesgos en banca que suministran esa información interna y externamente cuando un supervisor lo solicita. Ah, vale. Entiendo que esta información es pública, o sea, los accionistas podemos conocerlo. Claro, mira, voy a añadir a nuestra charla un aspecto que puede ser interesante. Todo el mundo cuando piensa en riesgos, piensa en que hemos concedido dinero. Siempre lo miramos como persona física individual que va a solicitar un crédito y lo traducimos a que el banco nos va a dar dinero. Pero muchas veces existen riesgos de un banco y riesgos de crédito que no son dar dinero. Por ejemplo, una garantía. En nuestro mundo familiar, este tipo de riesgo lo conocemos como un aval. Por ejemplo, a una gran constructora le podemos conceder un aval para asegurarle a quien lo ha contratado que esa carretera se va a acabar. Ese tipo de riesgo es un riesgo de crédito, pero no sale dinero ni se lo damos a un tercero, sino que es un riesgo de firma, es un aval. Si las cosas van mal, perderás dinero. Si las cosas van bien, no pasará nada y se cobran unas comisiones por haber concedido esa garantía. Esto es un riesgo que no figura en el balance. Evidentemente se informa y está muy estudiado, pero no es una corriente de dinero que ha salido del banco hacia la empresa. Oye, Enric, pero tiene que constar de alguna forma, ¿no? Porque también tiene un valor. Sí, por supuesto. En las cuentas anuales de todos los bancos existe una información sobre ese riesgo que no ha sido una corriente de dinero, sino que son avales, garantías que a veces también se llaman riesgos contingentes. En términos financieros y de banca, a veces también se les llama riesgos fuera de balance. Son riesgos de firma. Y en algún momento podría convertirse en dinero que sale del banco, si esa garantía se tiene que ejecutar. Si al final acaba mal la cosa, ese aval se acabará ejecutando y entonces sí que saldrá dinero del banco. Por eso aparece el importe de estos riesgos en los estados financieros y las cuentas de los bancos. ¿Y que una entidad financiera tenga muchos avales o riesgos de este tipo, es bueno o es malo? La respuesta típica de un economista, como siempre, es depende. Depende de a quién estés garantizando. Depende de las comisiones de esas garantías. Los grandes bancos pueden garantizar muchas cosas porque se les reconoce la potencia suficiente para avalar esas garantías. De hecho, hay solicitantes de avales a los que no les vale que les avale cualquier banco. Quiero que me garantices esta operación, pero mediante un banco que yo considere que es solvente. Así que no necesariamente tener esas posiciones de avales significa que seas un mal banco, sino que puede ser todo lo contrario, que como se te reconoce una solvencia, puedes ofrecer esas garantías. Si una persona quiere saber cómo está un banco, son unos datos interesantes para consultar y menos comunes que la cartera de créditos, que es el que a todos se nos ocurre por nuestro día a día en nuestra experiencia individual y familiar. Desde luego que como accionista me parece muy interesante conocer toda esta información. Gracias, Enric. Reyes, pues me alegra que hayan podido ayudar mis explicaciones, porque reconozco que es un tema un poco complejo de entender. Estoy convencido de que a nuestra audiencia también le habrá parecido más que interesante. Desde Formación Financiera Aula nos encanta hablar de todos estos términos financieros con expertos, de forma cercana y divulgativa. Muchas gracias a los dos. Cerramos el capítulo de hoy anunciando el siguiente, donde contaremos con Enrique Castellanos para saber qué hacemos y cómo invertimos cuando viene la inflación. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas, como Spotify, iVoox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.